No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Qué bonita y poderosa palabra que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Tiene un título ahí: Jesús, causa de división. Muchos malinterpretan este texto o no lo entienden el significado de lo que Jesucristo estaba hablando o a qué se refería. Pero si nosotros retrocedemos y nos dirigimos al versículo número 1, tiene un título que dice elección de los 12 apóstoles. Jesús se refería y le estaba hablando a los 12 que él había elegido como su discípulo. Él estaba dando esas instrucciones que él iba a enviarlo a predicar la palabra de Dios, a llevar ese evangelio puro y verdadero, y que por medio de ese evangelio que ellos iban a predicar, ellos iban a ser rechazados, iban a ser odiados, iban a ser perseguidos e incluso iban a ser ejecutados por predicar la palabra de Dios. Pero en el versículo 34 nos enseña la palabra de Dios: no pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, hermano. La palabra de Dios nos enseña ahí. Y en ese tiempo las personas creían, los judíos creían que con la llegada del Mesías ya todo iba a ser paz y iba a ser tranquilidad, pero no era así, porque Jesús venía a traer la verdad, iba a predicar ese mensaje, y Jesús utiliza metafóricamente la palabra espada, que en la Biblia nos habla en Efesios que es la palabra de Dios. En Efesios 6:17 es la palabra de Dios. Lo que Jesús se está refiriendo es que iba a haber una división por medio de su mensaje en la tierra, en la humanidad, e incluso entre los mismos discípulos. Dice el versículo 35: porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Alabado sea Cristo. Porque él se refería a que él iba a traer, él no iba a traer paz, sino espada. Porque él iba a traer la verdad, él iba a confrontar el pecado y la división que en ese momento se iba a surgir. Era que las personas que seguían a Jesús se iban a dividir, uno con la verdad y otro con la mentira. Sus discípulos, ellos aceptaron la verdad, reconocieron a Jesús como su Mesías, como su Salvador, pero a lo mejor ellos iban a ser rechazados por su propia familia, por sus amigos, por sus hijas, por sus esposas, iban a ser rechazados. Por eso que dice el versículo 35: porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, e hija contra su madre,
porque ellos iban a predicar el evangelio que Jesús le había encomendado, pero a lo mejor sus familiares creían en otra palabra, y ahí había esa discordia, ese desacuerdo entre su discípulo y su familia. Jesús nos dice: no pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada es la palabra de Dios, hermano. En Efesios 6:17 nos habla que la palabra de Dios es la espada, hermano, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él confrontaba el pecado en ese tiempo porque los fariseos enseñaban una doctrina que no era. Porque ellos obedecían a la Torá, cumplía supuestamente las leyes de la Torá, pero ellos no cumplían las leyes. Porque si les recuerdo, Israel nunca cumplió las leyes que Dios le encomendó en el Antiguo Testamento, porque siempre quebrantaba las leyes. Y por eso que Jesús nos habla y nos enseña en este versículo tan poderoso que Él es la verdad, hermano. Él es la espada con la que enfrenta el pecado y a la humanidad. Vivimos en un mundo dividido entre la verdad y la maldad, entre el pecado pero si lo vemos espiritualmente, la espada simboliza la palabra de Dios en Efesios 6:17 y nos enseña que si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y seguimos ese mensaje que Él nos dejó escrito hace 2000 años hacia atrás, vamos a ser rechazados por nuestra propia familia, porque ellos no tienen los mismos pensamientos que nosotros. Nosotros adoramos a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y a lo mejor nuestros familiares creen en otras creencias que no es lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Y ahí es donde dice nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 36 dice su palabra: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Recuerda que nosotros no podemos amar más a nuestra familia, ni a nuestros hijos, ni a nuestro dinero, ni a nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo. Nosotros tenemos que poner de primero a ese Dios que nos levantó de entre los muertos, que nos dio esa libertad de ser libre del pecado, hermano. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esa enseñanza, que aquí importa que seamos rechazados, que seamos ultrajados, pero que estamos predicando un evangelio verdadero, un evangelio puro, un evangelio que lo dice los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esa es la vida escrita de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Ahora nosotros esperamos la segunda venida, donde vamos a ser levantados y vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire, como dice su santa palabra. Yo quiero que meditemos en este versículo de Mateo 10, capítulo 34, donde dice ese tema: Jesús, causa de división, porque Jesús nos enseñó la verdad. Él no nos enseñó la maldad. Él no vino a enseñar la verdad, a separarnos del pecado, a ponernos en luz.